Y yo sé quién soy, hombre, pero ¿quién eres tú? Ponte de pie que por ahí voy. La patada giratoria no llega, se tiene que haber lastimado la rodilla por la mano que cayó. Y ahí hay brillo de la maga para el 1, 2, 3. Y qué brillo el de esa maga, oye. Pierce, vas a hacer tu trabajo porque lo voy a hacer bien fácil. Queremos a los Viking Raiders y los queremos esta noche. ¿No es así? Yo te escucho, grandulón, pero esos lunáticos pueden esperar. Yo quiero a los uso ahora mientras mi sangre está que arde, ¿no? Eso va a llegar, pero los vikingos van primero. ¿Así? Yo entiendo de dónde vienes, estás frustrado, pero tienes que entender, tienes que escuchar a aquellos más grandes que tú y que tienen más camino. Vamos, hay un toro grande y un toro pequeño en la cima de una... Mira, este no es el momento para historias, este es el momento para pelear. Ya, muchachos, yo creo que tengo una solución que va a hacer que estén felices ambos. La semana que viene estoy comenzando un torneo por equipos. Los ganadores se enfrentarán a los usos por los títulos en pareja de SmackDown. Ahí vas. Eso dolió. Eso está muy bien. Ahora estás hablando nuestro idioma. Bueno, aquí tenemos media solución. ¿Qué pasa con los Viking Raiders? Bueno, es que si me dejan terminar, si por ahí va, ustedes están en el torneo. Y el primer combate la semana que viene es para que se enfrenten a los Viking Raiders. Ustedes verán, ustedes me dirán. Ahí fue una derecha directamente al rostro de Kevin Owens. Ahí en el área más peligrosa del ring. ¡Ay, qué caída tan horrible! Así es que se lo está diciendo. Yo no lo escucho, pero eso es lo que le está diciendo. A golpe limpio. Estos fueron los escalones contra los que me reventaste, ¿ah? Pues ahora te toca a ti. A veces la venganza es dulce, dice. ¿Listo? Ay, la está cantando. A correr un maratón aquí tranquilito y por ahí va el camión. Espero que alguien haya notado la tablilla, la matrícula de ese camión. Por la batalla real, va a ser mi primera batalla real y yo siento que fui construida para ganar esto. Bueno, pues por lo que cuenta, mira lo que me pasó, me leyeron la palma. Y Morgan igual se quedó parapetada ya sobre el esquinero superior y se lanza en plancha. La detiene en alto riesgo. Pero la gran fuerza de Raquel la detiene en pleno vuelo a Liv Morgan. ¡Wow! Y miren cómo maneja el peso de Liv Morgan como si nada. La reviente y 1, 2, 3. Green Bay. Green Bay. We're here. Estamos aquí. And ain't it wild, man? Y no es una salvajada, no es algo interesantísimo. Como a veces se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida qué es lo que nos hizo de primeras. Bueno, pero todo lo que se necesita es un pequeño empujoncito para enviarte en la dirección correcta y de momento entiendes que todo lo que tenías que hacer todo este tiempo es revelarte en quién eres, regodearte en quién eres y así como así, de repente regresa a mi recuerdo, todas esas cosas que perdí, yo recuerdo que yo soy el color rojo en un mundo lleno de blanco y negro. Que yo soy el devorador de mundos, que yo soy tío Howdy, yo soy él, yo soy una conciencia perturbadora de un hombre que sigue quedándose despierto con monstruos morales, yo soy todo, yo soy Bray Wyatt. Y yo sé quién soy, hombre, pero ¿quién eres tú? En Royal Rumble va a ser mi verdadero renacimiento, un bautismo en la oscuridad. Y por lo que respecta a ti, LA Knight, tienes que saber esto, hijo. Cuando las luces se apagan, tú debes correr.
Me estoy saliendo de tema, como decía, llegando a Royal Rumble. Yo recuerdo esa vez, 17 años atrás, cuando Rey Mysterio ganó Royal Rumble, ganó la batalla real. Yo dije 17 años atrás, así que cálmense, ¿eh? Ahora estoy seguro de que ese fue un momento especial para ti, Rey, pero lo que es más, estoy seguro de que fue un momento especial para tu hijo, Dominic. ¿No es así? Vamos, piénsalo. Su padre es un superhéroe de la vida real. Él sale allá afuera y gana la grande. ¿Por qué me estás mirando de esta manera? ¡Oh, yo entiendo! Tú no sabes si fue un momento especial para Dominic porque tú nunca estuviste realmente ahí para él cuando era niño. ¿No es así? ¿Sabes qué? Scarlett y yo estábamos hablando y ahora que estamos aquí cara a cara, tengo que preguntarte, necesitamos saberlo. Al final del día, ¿a quién odias más? ¿A tu hijo, Dominic, por no crecer para ser exactamente como tú? ¿O a ti mismo, Rey, por fracasar al criar a tu hijo para que fuera exactamente como tú? ¡Wow! Y ya se cansó y no lo culpo. Ahí están derechas lloviendo de parte de Rey Mysterio, ¿cierto? Pero, ¡ey! De aquí hay un paso a la chaqueta Cross. Cuidado, cuidado, pero a codazo se lo saca del peligro. Se lo saca de encima. Vuelve luchando con todo lo que tiene. Sí, habrá sido 17 años atrás la batalla real, pero le queda. Y le queda de sobra Rey Mysterio. Lo tiene listo para el... ¡Ay! Y ya yo me lo iba a gozar la llamada a San Diego, que por ahí viene. Pero no. Por la alteración de los pasos de Rey Mysterio de parte de Scarlett. Ahora la chaqueta Cross para Mysterio. Scarlett es la pieza que lo ha llevado a caer en esto. Y se está desvaneciendo el maestro. Se está desvaneciendo. Y miren la carta de tarot de Scarlett anunciando premonición de una caída para Rey Mysterio. No. Yo no sé ni por qué vine hasta aquí, porque tú eres un hombre poco razonable, no puedo ni hablar contigo. Vamos, lo que voy a decir por quinta vez es que quiero una revancha contra Charlotte Flair. Yo entiendo lo que estás diciendo, simplemente no puedo darte una revancha, tú perdiste, no es así como funciona, Sonia. Sí, tú me vas a decir cómo funciona, o sea, las cosas aquí es interesante, o me estás diciendo cómo funciona aquí para Charlotte Flair. Por un segundo, por favor, lo único que Charlotte hizo fue exactamente lo que tú hiciste, ya fue al ring, dijo lo que iba a hacer contra Ronda Rousey, tú fuiste al ring, dijiste lo que quería contra Charlotte Flair, la única diferencia es que Charlotte Flair ganó y tú perdiste. ¿Sabes qué es tan interesante para mí? Cuán poco razonable puede ser conmigo. Vamos, tú probablemente quieres que vaya a Royal Rumble para ganarme otra oportunidad, haciendo que sobrepasando 29 otras mujeres para llegar a donde Charlotte, donde ya estoy. Sí, eso es lo que quiero que hagas. Adam, yo voy a encontrar la manera de hacer que se dé esa revancha y se haga oficial. ¡Wow! Y Sonia Deville parece estar atacando y ahora, bueno, Charlotte a Sonia. Sonia dijo que de alguna manera iba a conseguir un combate titular, una revancha. Y parece que esta era la manera. Botazo de Charlotte para Sonia. Deja esto ahí y dice, yo no comencé esto, dice Charlotte Flair. Confirmando lo que pensé, que fue atacada por Sonia Deville. Y ahora, pero miren esto, pero le vas a arrancar el pelo, mujer. Pero, no, y el cuello y la cabeza, pero deténganlas. No, wow. Wow, horrible caída para Sonia Deville. Ya me detuve, ya va, paré. No. Cuidado. Directamente a la espalda y a la nuca incluso. Tienen que separarlas, por favor. Y mira el propio Adam Pearce tratando de mantener algún tipo de paz aquí en esta guerra campal que se ha formado tras bastidores. Se enciende el universo, poniéndose de pie al borde del asiento porque... No, pero miren, de vuelta al brazo, de vuelta al hombro. Muy inteligente, ha sido muy inteligente todo el combate. El machetazo precisamente al hombro, al brazo, ahora lo dejó medio lelo, alándolo contra el esquinero. Y mira, tiene fuerza propia.
Y la cobertura para el se acabó. Y aquí miren esto, ya la frustración en el rostro de Kevin Owens. Y yo creo que es una frustración de la amistad, una frustración de ¡ey! De que esto haya llegado a esto. ¡Pácata, pácata! Y cuidado que viene a Tuki, pero se levanta rápidamente, Kevin Owens, lo lanzan otra vez y esta vez Kevin Owens no puede ponerse de pie rápidamente. A la parte de atrás de la nuca otra vez de Kevin Owens. Ha recibido grandes y fuertes impactos esa área vez tras vez de parte de Sami Zayn, cual si fuera su estrategia. Pero en este punto yo creo que están lanzando lo que pueden, no lo que quieren. Se están dejando llevar por impulso. ¡Ah, qué demonio! Un combate de verdad que a mí me estaba robando el aliento y es detenido de esta manera. El propio Sami Zayn no puede creer lo que ve. Tanto porque le habían dicho el propio Paul Heyman, el sabio que se supone que no estaba aquí en linaje, el resto del linaje. Kevin Owens buscando defenderse, buscando pelear de vuelta, luchar. Ese es su lema, lucha Owens, lucha, pero ahí punzón samoano, patada directamente. Le sacaron música a la quijada de Kevin Owens y ahí está. No veo que Sami Zayn se siente igual. Y en todas estas solo Sikoa está en la barrera. Y miren, ¡qué demonios! Se acaba de lanzar para romper la mesa con